Estaríamos en otro mundo. Hitler hubiera ganado la guerra, porque los científicos judíos que se encontraban en Alemania no hubieran dudado en ayudar a Hitler. Pero Hitler, felizmente para el mundo, fue absolutamente neurótico, y el Holocausto produjo una vivencia no solamente de Alemania, sino que se trata de un acontecimiento que tiene múltiples cómplices, desde los países de Europa Oriental al Vaticano mismo y a algunos países de América Latina que no quiero mencionar en este momento, que han ayudado de diferentes maneras a Alemania en términos comerciales, financieros, etc. Por lo tanto, hay aquí un sentimiento generalizado de culpa. Y ese sentimiento generalizado de culpa, mientras todavía existan las generaciones que recuerden el Holocausto, y hablamos particularmente de los Estados Unidos e Inglaterra, que podrían haber bombardeado los ferrocarriles que conducían a los judíos hacia Auschwitz o hacia los campos de concentración. No lo hicieron. De tal manera que después de la guerra, todos ellos se sintieron culpables. Y esa culpabilidad influyó para que cuando Israel desarrolla su capacidad nuclear, haya una cierta comprensión. Sí, Israel es un país ahora legítimo y está legitimado porque quiere, como resultado del Holocausto, y Israel hoy lo que persigue es que el Holocausto no se repita. Y por lo tanto respetamos por sentimiento de culpa. Algo que puede pasar porque el olvido tiene su inercia, porque nuevas generaciones están surgiendo en el mundo, incluyendo en Estados Unidos, que probablemente van a olvidar o no van a sentir esa angustia por lo que no hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda razón, aparte del Holocausto, es que Israel se considera o se consideraba un país sensato, una democracia equilibrada, que sus decisiones van a ser decisiones cuerdas, son decisiones que no van a ser precipitadas, no está guiada por ningún fundamentalismo, por ninguna metafísica o por ningún fanatismo que la pueda impulsar a algún acto. Usted me interrumpe cuando quiera, por ahí porque me entusiasmo entonces. Por algún acto irresponsable. Y digo que por el momento, porque debo decir ahora como israelí que cierta parte de la población de Israel estamos absolutamente inconformes con el actual gobierno, particularmente con el actual canciller Lieberman, cuya torpeza es conocida en términos internacionales. Y debo decir también que en este momento la decisión declarada de Netanyahu, el primer ministro, de Barak, el ministro de la Defensa, está siendo contrariada, está siendo resistida por los principales jefes del espionaje israelí, tanto el espionaje interno como el Mossad, el espionaje externo, e inclusive el propio jefe de las Fuerzas Armadas de Israel está en contra de cualquier golpe nuclear a través de aviones y de submarinos que Israel podría realizar. En el caso de Irán, Gilberto se va a referir, solamente diré que en este momento lo que yo vislumbro con respecto a Irán, con respecto a este pugilato o esta pareja que le dice ¿me besas o no me besas? ¿Me abrazas o no me abrazas? Hay tres posibilidades. Una posibilidad es que se trata de un simple juego verbal de amenazas. Es decir, un país amenaza al otro. El presidente iraní, como ustedes saben, más de una vez ha dicho que su sueño, que su aspiración es
destruir a Israel, desconoce, ignora la existencia de Israel. La entidad sionista debe desaparecer por lo menos del Medio Oriente. Es el pequeño Satanás que está creando un demonio en nuestra región, versus, por supuesto, el gran Satanás, que es Estados Unidos, representante del Occidente, que es contrario a nuestras tendencias fundamentalistas chiitas, y supongo que conocen el término, fundamentalista chiista, y por lo tanto es el gran Satanás al cual alguna vez también vamos a dar cuentas con ellos. Entonces aquí hay un juego, es esa primera posibilidad o primer escenario, un juego de amenazas y contraamenazas, como si ustedes, algo similar a lo que ocurrió durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro. Se intercambiaban amenazas. Recuerden por un momento lo que ocurrió en Cuba con Khrushchev y con Kennedy. Había amenazas y contraamenazas, estuvimos al borde y los dos lucharon lo que en estrategia se llaman al borde del precipicio. ¿Me caigo o no me caigo? ¿O te hago caer o no te hago caer? Es decir, esa es la principal, ese es un primer escenario. Es un juego de amenazas y contraamenazas y nada más. La segunda posibilidad es un ataque israelí que tiene muchas dificultades de carácter táctico y estratégico por cuanto los centros nucleares o que podrían convertirse en nucleares en muy poco tiempo están muy dispersos en Irán debido a ese enorme territorio, esa enorme geografía que Irán posee en este momento, lo cual hacer un ataque no se trata ahora de un ataque como se hizo por ejemplo en el caso de Irak en 1981, bastaron 6 aviones para hacer esa operación. No es el caso también del ataque a Siria que se hizo hace 4 o 5 años, que solamente bastaron 2 o 3 aviones para terminar con lo que Siria estaba empezando a hacer. Hoy, ocupar de su genocidio, pues es muy difícil poder hacer algo. Pero en cualquier caso, no se trata, sino se trata de que toda la capacidad aérea israelí sea movilizada, con la posibilidad de que Israel pueda encontrar bases de reabastecimiento. Aparentemente las va a encontrar en Arabia Saudita, que es un enemigo acérrimo de Irán, no solamente por la cuestión petrolera, y ahí tendría bases de reabastecimiento. Debería contar con la cooperación por lo menos pasiva de los Estados Unidos para conocer los códigos aéreos y llegar a los diferentes objetivos en Irán. Y aquí hay un gran problema. Actualmente se encuentra en Washington el presidente Obama y Netanyahu, y ya hablé de la torpeza de nuestro canciller en Israel, pero puedo hablar de la torpeza también de nuestro primer ministro. Él está apostando al triunfo de los republicanos y es absolutamente ciego al hecho de que Obama, para bien o para mal, respecto de opiniones, será reelecto. Y cuando Obama se trata de un presidente que apenas puede conversar o dialogar con Netanyahu, que para él Netanyahu es un gran mentiroso, y por lo tanto, si él es reelecto, Obama va a ajustar cuentas con el primer ministro israelí. Pero Netanyahu vive en una cierta ilusión, digamos que a pesar de la resistencia de los servicios esenciales de Israel, esto se produce. ¿Cuál sería el resultado? Destrucción mutua. Es decir, yo creo que los centros vitales, tanto de Israel a través de un contraataque iraní con los cohetes que Irán posee en este momento, que pueden llegar tan lejos como Turquía, mucho más lejos que Israel, como Turquía, como Egipto, e inclusive ya están pensando en una cuarta versión para la cual llegaría no solamente a los centros de Rusia, sino también a centros norteamericanos. Tienen que pensar en ustedes, pero Gilberto seguramente los va a ilustrar. Irán es un peligro, quiere ser una potencia, pero es una potencia peligrosa no solamente para Israel, sino que lo es para todos los países vecinos, incluyendo Rusia, porque no se olviden que también en Rusia hay una minoría musulmana, Chechenia, muy importante, que Irán está llamada a defender. Y además
está en contra de esa ambición turca de regresar al Imperio Otomano, a lo que tenía el Imperio Otomano en el siglo XIX, etc. Por lo tanto, hay una suspicacia muy grande con respecto a Irán. Entonces, si se produce tal cosa, sería un desastre para ambos países. ¿Cuál sería la repercusión de esto? Por lo menos dos. Una, el precio del petróleo va a subir abruptamente en todos los países del mundo. Aquellos países que tienen petróleo se van a sentir beneficiados, y entre ellos debemos señalar particularmente a Rusia, que es el principal país abastecedor de petróleo a toda Europa. Y esto les puede explicar a ustedes por qué Rusia hasta el día de hoy hace un doble juego. Por un lado, suministra tecnología nuclear o sofisticada a Irán, pero por otro lado nos cuenta a nosotros los israelíes qué es lo que está haciendo. Y eso permite el inicio de una guerra, especialmente de una guerra cibernética que ya ha comenzado por parte de Israel en contra de Irán. Es decir, en este segundo escenario, en realidad, no nos encontramos en el primer round del boxeo, ya nos encontramos en el tercero o en el cuarto. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, tenemos ya una guerra a través de computadoras, es decir, diferentes elementos troyanos penetran misteriosamente en las instalaciones iraníes. Tenemos las sanciones económicas que explican por qué razón la moneda iraní se ha reducido en los últimos meses por lo menos hacia la mitad, sino más que eso. Y en tercer lugar, tenemos que decir que misteriosamente, algunos científicos iraníes desaparecen o son liquidados en las calles. Nadie sabe exactamente quién lo hace, pero podemos imaginar que se hace eso con el objeto de impedir o hacer más lento el desarrollo nuclear iraní. Es decir, el boxeo ya ha comenzado. Estamos ya en un tercer round. El problema es si va a haber un cuarto o un quinto round de una aniquilación mutua. Y dije, primera implicación es el hecho, simplemente el petróleo sube a cantidades estratosféricas, y todos los países cantidades muy elevadas. Y lo segundo es que si tal cosa ocurre, simplemente Estados Unidos y Rusia van a dividir las esferas de influencia del Medio Oriente de otra manera, con otro estilo, aprovechando la destrucción de Israel y de Irán en forma simultánea. Y el tercer escenario, que lo creo también posible, es un arreglo muy parecido al que hicieron en 1945 Estados Unidos con la Unión Soviética. Dividirse Europa. Y en este caso nos dividimos el Medio Oriente. Tú tomas a tu cargo, si quieres, algo de Arabia Saudita, yo tomo a mi cargo algo del Líbano, o esterilizo, por ejemplo, los ataques cotidianos que nosotros recibimos de Gaza, y nosotros aumentamos, y los israelíes aumentan su influencia, por ejemplo, en el Sinaí, retoman el Sinaí, y en tanto que Irán, a su vez, empieza a tener mayor influencia en el Mar Caspio, que es de suma importancia como suplidor de petróleo y de gas. Es decir, simplemente se portan como dos potencias aparentemente, entre comillas, sensatas, y se dividen las esferas de influencia, inaugurando así una especie de guerra fría con una comunicación adecuada entre estos dos países. Es decir, que en este caso tendríamos un boxeo entre dos peleadores que resuelven que uno no es pluma ni el otro es pesado, sino que tenemos más o menos el mismo volumen, y por lo tanto nosotros nos convertimos en dueños directos o indirectos de esta región. La postura de Irán ante